secundaria, que es este mecanismo por el cual se fija grandes cantidades de líquido desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman, en el caso del filtrado glomerular. Este filtrado glomerular es un líquido parecido al plasma, que las mismas concentraciones de iones, nutrientes y otras sustancias que están en el plasma, excepto proteínas, no se filtran las proteínas. El segundo paso es la reabsorción lenticular, que está a cargo de las células epiteliales que se hallan en los túbulos, el sistema de túbulos renales. Esta reabsorción lenticular prometiendo recuperar todo el líquido filtrado, o la mayor cantidad de líquido filtrado, y reabsorber la cantidad exacta de agua, iones y otras sustancias que necesita el organismo. Y lo que ya no necesita el organismo se elimina por la orina. Finalmente hay un proceso de secreción tubular que también está dado por las células de los túbulos renales y que va a secretar una gran cantidad de sustancias, fármacos, bases orgánicas, ácidos orgánicos, que ya no sirven al organismo y que va a transformar parte del agua. Estos procesos de secreción tubular también para que el cambio de iones, de potasio con sodio, a este nivel de los tubos conductores, en los conductos conductores, donde ya es prácticamente la última parte del proceso de formación del organismo. Entonces, vamos a ver que la orina se forma con estos tres procesos. La filtración menos la reabsorción más la secreción. Es una ecuación. Bien, la filtración y reabsorción y excreción de diferentes sustancias. Esta tabla podemos ver el gran trabajo que hace el genoma. Todo el día se está formando orina, no es que de 8 a 12 o de 12 a 6 o horario continuo, ¿no? Aquí está 24 horas, ¿no? Fíjense, ¿cuánto de glucosa se filtra al día? 180 gramos de glucosa se filtra al día. Es decir, 180 gramos pasa desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. ¿Cuánto de glucosa se va a reabsorber? Los 180 gramos. Toda la glucosa que se filtra se reabsorbe. ¿Cuánto se excreta? 0 de glucosa. Entonces, el porcentaje de carga filtrada reabsorbida de la glucosa es del 100%. El bicarbonato, ya 4.320 equivalentes de bicarbonato. Se reabsorben 4.318. ¿Cuánto se va a excretar? ¿Cuánto se elimina? 2 equivalentes. ¿Cuál es el porcentaje entonces de carga filtrada que se reabsorbe? Más del 99%. Obviamente, este 2 es un promedio, ¿no? Porque hay días que si hay una mayor acidez en la sangre, se va a excretar menos bicarbonato. Si está más alcalina la sangre por algún motivo, se va a excretar más bicarbonato, ¿no? No regula. Vamos a ver la regulación del control del
de sodio se va a filtrar. Entonces, se filtran 25.560 mililitros de sodio. Multiplique 142 un litro o 180 litros de líquido filtrado en el riñón para obtener los vamos a tener que se filtran 25.560. Luego, ¿cuánto se van a reabsorber? 25.410. ¿Cuánto se va a eliminar en la orina todos los días? 150. ¿Cuánto debe de pasar el porcentaje de carga filtrada de reabsorbida? 99.4. Lo mismo podemos decir del cloro, de la cantidad de cloro filtrado, 19.440. Se reabsorben 2.260 y se eliminan 80 mililitros de sodio. El potasio también. El potasio es una baja concentración. La cantidad de potasio que se filtra es escasa, 756 miligramos. ¿Cuánto se reabsorbe? 664 miligramos. ¿Cuánto se va a eliminar? 92 miligramos. El 87.8% de la carga filtrada de potasio se vuelve a reabsorber. La urea se filtra 46.8, se reabsorbe 23.4 y se elimina 23.4, exactamente el 50%. Por eso el 50% de la carga filtrada se va a reabsorber. Pero, ojo, esta reabsorción de la urea en realidad no es para que vuelva a la circulación. Esta reabsorción de la urea tiene un mecanismo de recirculación de los tubos. Porque los tubos de urea se especial ¿para qué? Para aumentar la osmolaridad del líquido extracelular de los tubos, en especial alrededor de las nefronas de asa larga. Es así, ¿para qué? Para, digamos, producir una orina concentrada. Para producir una orina concentrada necesitamos líquido extracelular, ¿no? El líquido intersticial que está alrededor de las nefronas de asa larga sea en una osmolaridad alta, para atraer agua desde los tubos. Entonces, ayuda a recircular la urea en realidad. Importante la urea para ayudar a concentrar o a dividir la orina. La creatinina se filtra 1.8 miliequivalentes día, no se reabsorbe nada, se excretan, se eliminan los 1.8, entonces ¿cuál va a ser la porcentaje de carga filtrada? 0, no se va a reabsorber nada. Entonces, estos son algunos ejemplos de todos las sustancias que se filtran, se reabsorben y se eliminan del riñón. Como ustedes pueden ver, entonces el trabajo del riñón es constante y muy intenso, ¿no? Vamos a ver que hay bombas ATPase en sodio y potasio en todo el trayecto de los tubos, que van a estar trabajando en la regulación de la concentración de sodio, pero no solamente en la concentración de sodio, porque van a haber bombas ATPasas que van a ayudar a que se activen contratransportes que ayudan a que otros iones u otras sustancias se reabsorban o se secreten. Por ejemplo, ¿cómo se reabsorbe la glucosa? La glucosa se reabsorbe en los tubos, siempre de la glucosa con un mecanismo de transporte. ¿Qué mecanismo de transporte es? Un cotransporte con el sodio.
Los aminoácidos también en cotransporte con el sodio. Entonces, para que funcionen los cotransportes o los contratransportes, las bombas antigrasas funcionan todo el día. La cantidad de oro y de energía que se invierte en el riñón, porque todo el día trabaja. Bien, ahora, ¿cuáles son los mecanismos de reabsorción tubulaar? Una vez que las sustancias llegan hasta los túbulos, ya sabemos que el filtrado que pasa a la cápsula de goma es las mismas concentraciones que el plasma, todos los elementos. Entonces, al atravesar los túbulos, el túbulo proximal, la masa de Henle, el túbulo distal, los túbulos colectores, los conductos colectores, hay una gran cantidad de mecanismos de reabsorción, ¿no? Y estos mecanismos de reabsorción van a reabsorber agua, van a reabsorber iones, van a reabsorber macromoléculas, ¿no? Desde la luz del túbulo, y desde la luz del túbulo van a tener que estas sustancias pasar la membrana de las células epiteliales que forman la pared del túbulo y van a tener que llegar hasta el intersticio. Una vez que llegan al intersticio, no estoy refutado. Y bueno, que no está en el tintero. Ahora sí. Una vez que las sustancias llegan al intersticio, luego tienen que pasar hacia capilares, tienen que atravesar la membrana. ¿Y si les preguntamos? Claro, sí, la pared capilar. Entonces, para que aquí haya reabsorción de agua, para que haya reabsorción de los solutos, para que haya reabsorción de todas las sustancias que forman parte de este filtrado glomerular que tiene que ser procesado, tiene que haber muchos mecanismos de transporte. ¿Cuáles son los mecanismos de transporte? ¿Cuántos mecanismos de transporte conocen? Activos, pasivos. Activos y pasivos. ¿Cuáles son los pasivos? ¿No? Difusión simple, difusión facilitada. Entonces, vamos a ver aquí muchos mecanismos de difusión simple y difusión facilitada. Vamos a ver mecanismos de transporte activo, las ATPases, que son las hidrógeno. ¿Sí? Vamos a ver mecanismos de transporte activo secundario, contratransporte. Todos esos mecanismos entonces van a estar presentes en el trabajo de transportar, de reabsorber el líquido, 28. los iones y las otras sustancias desde la luz del túbulo hasta el líquido intersticial. Pero del intersticio hacia el capilar, ¿cómo se transportan estas sustancias? También por medio de estos mismos mecanismos de transporte. ¿Cómo se transportan? Porque ¿por dónde ya tienen que pasar estas sustancias? Por los poros. Aquí ya no hacen falta bombas, no hace falta canales, no hace falta todo eso. Sí, la difusión, de mayor concentración a un lado y al otro, en el otro. Pero en general aquí van a ser los mecanismos de ultrafiltración. Y estos mecanismos de ultrafiltración están determinados por las fuerzas físicas que van a hacer que se mueva el agua, la presión hidrostática y la presión poloidosmótica. ¿No es verdad? Además, también van a haber otros mecanismos de transporte de agua, en especial a través de las células epiteliales, el mecanismo de transporte de agua
transcelular a través de las células y canales de agua. Y va a haber un mecanismo de ósmosis que va a transportar el agua, pero también por vía paracelular. ¿Qué quiere decir vía paracelular? Entre las células, ¿verdad? Estas dos células van a pasar de la ósmosis va a ser a través de la célula. Bien, entonces son mecanismos que hay que ir considerando y tienen que ir pasando también para acordarse de todo el mecanismo. Transporte activo, reabsorción de sodio por transporte activo primario a través de la membrana celular. Entonces tenemos qué cosas, ATPasas, ¿no? Transporte activo primario, ¿no? Aquí estas bombas ATPasas van a hacer que el sodio difunda desde la membrana abdominal del interior de la célula por un gradiente electroquímico hacia el exterior y el sodio se intercambia, ¿no? El sodio ingrese hacia el interior. Esto aquí se necesita la participación entonces del ATP, las ATPasas funcionan por el ATP. Luego, en el mismo transporte activo, pero ya en el transporte activo secundario, vean por ejemplo aquí, hay las células de los túbulos, estas células epiteliales están en el túbulo proximal, están llenos de ¿qué? Con transporte glucosa, sodio, con transporte sodio, aminoácidos. Y una vez que el sodio o la glucosa ingresan al interior de la célula, ya no van a ser transportados hacia el intersticio para que luego vayan hacia el capilar peritubular y por el mismo transporte activo secundario, sino aquí ya va a ser por difusión. ¿Y qué tipo de difusión utilizará la glucosa? La difusión facilitada, porque la glucosa no puede hacer por difusión simple, no hay canales para glucosa, pero hay transporte de proteínas, ¿verdad? Que es difusión facilitada que va a pasar la glucosa. Lo mismo los aminoácidos van a pasar por difusión facilitada. Entonces, vean cómo esta ATPasa en estas células va a activar ¿para qué? Para crear una gradiente de concentración de sodio. El sodio va a entrar desde el líquido tubular para reabsorber el sodio, pero junto con el sodio, aminoácidos, junto con el sodio, glucosa. Pero también van a haber otros mecanismos de contratransporte. Fíjense, ya estos mecanismos de contratransporte van a utilizar también una ATPasa para generarse la gradiente de concentración y gradiente eléctrica en el interior de la célula, va a entrar el sodio gracias a esa gradiente de concentración y gradiente eléctrica, pero ¿qué va a ocurrir? Aquí ya no va a entrar otro ion, sino va a salir el hidrógeno, ¿sí? Cuando se secretan hidrógenos, estas ATPasas se ponen en actividad y van a hacer este mecanismo de contratransporte de hidrógeno con sodio, ¿no? Pero, entonces, podemos ir observando que vamos a tener diversos tipos de transporte a nivel de los túbulos. Vamos a hablar en cada segmento, vamos a ver la reabsorción de sodio, de potasio, de hidrógeno o de bicarbonato, cómo se hace Ahora, hay transportes, hay sustancias que van a ser reabsorbidas sin un límite, ¿no? Y estas sustancias que no tienen límite en la reabsorción son generalmente las que se reabsorben por difusión simple. Se abren los canales y todo depende de la concentración.
si la concentración de la sustancia es alta en un lado de la membrana y en el otro lado es muy baja, entonces va a transportarse todo lo que haya que transportarse, porque la gradiente de concentración así lo va a determinar. Si ustedes observan, aquí tenemos esta gráfica donde vemos la concentración del plasma y la concentración del líquido, ¿no? Y si estamos con una sustancia que se transporta por difusión, va a hacer una línea como esta, ¿no? Una filtración sin límites. Todo va a depender de la concentración de la sustancia. Pero hay otras que van a tener un líquido, un techo. Esta curva azul que ven ustedes es la de la glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando se filtra la glucosa hacia los túbulos, hemos dicho que más o menos alrededor de 180 gramos de glucosa se reabsorben por día, ¿no? Y eso es lo que se filtra. En una persona normal, sana, digamos, que no tiene hiperglicemia, la glucosa que se filtra va a reabsorber no solo los 180 gramos que se han filtrado, sino hasta un poco más, ¿sí? Hay un margen. Pero en una persona que tiene diabetes y que se filtran más, hay una cantidad mayor a 300 gramos de glucosa al día, ¿qué va a ocurrir? ¿Vean? El riñón tiene la capacidad de reabsorber, pero hasta cierto punto, ¿no es verdad? No va a reabsorber más. Y el resto de la glucosa, puede haber más glucosa en el filtrado, esa glucosa se va a quedar filtrado. ¿Y hacia dónde se va a dirigir? Hacia la orina. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar? Glucosa en la orina, eso se llama glucosuria. Y eso se debe a este techo, porque aquí la curva de reabsorción sube, ¿no? Hasta que llega a un límite máximo. Y luego ya se aplana, ya no se puede reabsorber más. Se ha llegado a un límite máximo, el techo, se ha saturado la reabsorción. ¿Y a qué se debe esto? Que la glucosa tiene que ser reabsorbida por proteínas transportadoras. La ATPasa que activa al cotransporte, entonces fíjense, en una membrana pueden haber muchos cotransportes, ¿no? Pero si la glucosa que hay en este lado supera la cantidad de cotransportes que están disponibles para reabsorber, va a haber una cantidad que se va a quedar, ¿no? Es como si ustedes, no sé, tienen que ir a excursión, tienen solo 2 litros, se puede dar. ¿Cuántas personas entrarán en un litro? Digamos 50, apenas, ¿no? O sea, apenas ya apretados ahí adentro. Entonces, 100 podrán ir en los 2 litros. Pero si son 200 los que han venido para ir a la excursión, entonces se van a quedar, ¿no? Es lo mismo. Se saturan los medios de transporte, se saturan las ATPasas, se saturan las proteínas transportadoras que están dentro de la célula para la difusión facilitada de la glucosa. Entonces empieza a eliminarse glucosa por la orina. Eso es lo que sucede, ¿no? Como dicen, hay un transporte máximo entonces de glucosa. Y varias sustancias tienen este transporte máximo. Tanto desde el punto de vista de la reabsorción como de la secreción. Entonces, cuando hay esta saturación es que se supera la capacidad de transporte de las proteínas que son capaces de transportar sustancias en la orina. Y
vamos a encontrar glucosa en la orina, vamos a encontrar aminoácidos en la orina también, ¿no? Ya ser reabsorbidos el 100%, ¿recuerdan? El 100% de los aminoácidos se van a reabsorber. Pero si es que hay una excesiva cantidad, no se va a reabsorber. ¿Qué sustancias tienen este transporte máximo? La glucosa, los fosfatos, el sulfato, los aminoácidos, el urato, lactato, las proteínas tienen un transporte máximo. Más de 375 miligramos por minuto de glucosa ya no se puede transportar. Si hay más glucosa que puede transportar el medio de transporte, esa glucosa se va a quedar en el túbulo y luego se va a eliminar por ahí. Lo mismo pasa con el fosfato. Vamos a ver, en el caso del fosfato, este es un mecanismo que favorece incluso la reabsorción de fosfato, porque hay una cantidad de fosfato que se tiene que reabsorber. Esta cantidad de fosfato que se reabsorbe se llama por engrosamiento. Los aminoácidos, los datos, ácido úrico. Y también hay un transporte máximo de sustancias que se secretan de forma activa. Estos son la creatinina, el ácido parabenzoico, en especial la creatinina. ¿Ya? Si hay mucha creatinina en el plasma, se va a secretar toda la creatinina que se tenga que secretar. Pero si hay demasiada creatinina, no se va a secretar. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a empezar a concentrar en la sangre. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando no hay renales, cuando hay funcionamiento del riñón, ¿no? Entonces empieza a aumentar la creatinina. Cuando hay problemas de la filtración, ningún examen de sangre que vamos a encontrar. La creatinina está elevándose. ¿Por qué? Porque la cantidad de creatinina que elimina el riñón es superada por la cantidad de creatinina que está produciendo el organismo, ¿no? Bien. ¿Cómo se reabsorbe ahora el agua? El agua se reabsorbe por ósmosis. Sabemos que la ósmosis no es nada más que el movimiento del agua que va a regular en menor concentración solutos, va a regular en mayor concentración de solutos osmóticamente activos. Entonces, si en este lado de la membrana hay una alta concentración de solutos osmóticamente activos y aquí hay poca concentración de solutos osmóticamente activos y la membrana es permeable para el agua, pero no para los solutos, el agua va a tener esta dirección. La ósmosis va a ir hacia los solutos osmóticamente activos. Entonces recuerden, las concentraciones de sodio en especial, tanto el líquido filtrado como el intersticio, van a determinar hacia dónde se va a mover el agua, ¿no? Por eso, junto con la reabsorción de sodio, va el agua. ¿Sí? Cuanto más intensa es la reabsorción de sodio, más intensa también es la reabsorción de agua. Bien. También tenemos la reabsorción de cloro, ¿no? Potasio, mercurio y otros solutos por difusión pasiva también, ¿no? Todos estos iones que van a transportarse por difusión simple, por difusión a través de canales, ¿no? Canales de cloro, canales de urea. Incluso los iones negativos como el cloro pueden difundir por entre las
células, ¿no? A través de la vía paracelular, se llama. También el cloro, vamos a ver en varios puntos y un lugar importante, se reabsorbe en el cotransporte con el sodio, en el asa de Hegel, en el asa ascendente, por ejemplo, se reabsorbe el sodio, el cloro y el potasio con un mismo cotransporte. Entonces hay diferentes formas de reabsorción. También la urea se reabsorbe de forma pasiva en los túbulos. La creatinina también para reabsorberse. Bien. Ahora pasaremos un poquito a ver ya qué ocurre en cada uno de los segmentos tubulares. Empezaremos con la reabsorción en el túbulo contorneado proximal. Fíjense, este es el número, ¿no es verdad? Este es la cápsula de Bohr. Y este debería ser la primera, digamos, el primer segmento tubular. Este que está con un color más oscuro. Este es el túbulo contorneado proximal, ¿no? Bien, fíjense, ¿cómo es aquí la reabsorción? ¿Qué intensa que es la reabsorción en el túbulo contorneado proximal? Vayan sumando, porque hay que ir sumando para ir viendo cómo va produciéndose esta reabsorción de agua y de solutos. Vean que el 65% de la carga filtrada de sodio y de agua se va a reabsorber en el túbulo proximal, ¿no? ¿Cuánto es el 180 litros, ¿no? Que son la agua filtrada? A ver, hagamos una regla de 3 simples y saquen cuánto es el 65% de 180. ¿Cuánto? 117. 117, sí. 18. 17. 117. Fíjense cómo en este sector tan corto, digamos, en el primer segmento, de los 180, ya 117 litros ya se han reabsorbido, ya han vuelto a la circulación. Ya están nuevamente en los capilares peritubulares, pasando a las venas y volviendo a la circulación. Sáquenme el 65% del sodio, entonces, de 25.560 miliequivalentes que se filtran. Lo hemos dicho ahorita, ¿no? 25.560. 16.614, entonces ya se han reabsorbido en el túbulo proximal. Vean el gran trabajo que hace el túbulo proximal. También el cloro, casi igual, un 60% del cloro se va a reabsorber. El potasio también se va a reabsorber con un 60-65%. Es decir, la mayor parte del agua y de los electrolitos ya se han reabsorbido en el túbulo proximal. Pero una cosa interesante es que además en el túbulo proximal se va a reabsorber el 100% de la glucosa y de los aminoácidos. Toda la glucosa que se ha filtrado y todos los aminoácidos que se han filtrado se van a reabsorber. Ya no van a pasar al asa de Hegel. Ya no vamos a encontrar aminoácidos, ya no vamos a encontrar glucosa aquí. Bien. Ahora, este túbulo entonces tiene una enorme capacidad de reabsorción. Y entonces aquí hay medios de transporte activos y pasivos que reabsorben agua, reabsorben sodio, reabsorben cloro, reabsorben potasio, reabsorben glucosa, reabsorben aminoácidos, reabsorben urea, ¿no? En gran cantidad. Bicarbonato también. Entonces,
¿Qué medios de transporte tenemos aquí? La bomba ATPase que va a activar la reabsorción de sodio. No solamente va a reactivar la reabsorción de sodio, sino también el cloro como cotransporte. Va a reactivar la reabsorción de aminoácidos, de glucosa como cotransporte. Aquí hay miles, millones de ATPases que trabajan incesantemente todo el tiempo, ¿no? Hay cotransportes, contratransportes y difusión pasiva también a través de uniones intracelulares. Y desde luego el agua, ¿por qué mecanismo se va a transportar? Por dos mecanismos, ósmosis y por la vía paracelular de las células, ¿no? Ahora, ¿cómo será la osmolaridad del líquido extracelular? Si la osmolaridad del líquido extracelular es de 300 miliosmoles por litro, ¿no? Entonces, ¿cómo será la osmolaridad del líquido aquí en el túbulo proximal? ¿Habrá algún cambio? ¿El líquido será más osmótico, menos osmótico? ¿Ah? ¿Por qué? Porque allá dice, pero ¿por qué? Para reabsorber más sustancias. ¿Ah? Para reabsorber más sustancias. No, ¿por qué es isosmótico entonces? ¿Cuánto por ciento de agua se reabsorbe? 65% de agua. ¿Y cuánto de sodio se reabsorbe? 65% de sodio. Y también alrededor del 60% de potasio, cloro, ¿no es verdad? ¿Y cuáles son las sustancias, o cuál es la sustancia que determina la osmolaridad del líquido extracelular? El sodio. Entonces, al margen de estos otros iones, que evidentemente también juegan un papel en la osmolaridad, pero aquí el que protagoniza la osmolaridad es el sodio. Si el sodio y el agua se han reabsorbido en la misma cantidad, entonces el líquido que está quedando va a quedar también en la misma cantidad de sodio y agua, ¿no es verdad? ¿Cuánto? 35% de agua y de sodio. Entonces aquí la concentración de sodio en esta agua va a ser la misma que el sodio, ¿no es verdad? Entonces por eso es isoosmótico. No ha variado la osmolaridad, porque se ha reabsorbido la misma cantidad, el mismo porcentaje, ¿sí?, de agua, de sodio, ¿no? Dice aquí la reabsorción de agua a la par de la reabsorción de agua, o de sodio, ¿no? De agua y de sodio. También, desde luego, se reabsorben glucosa, aminoácidos, bicarbonato, pero no son tan determinantes en la osmolaridad, más que nada es el sodio. Bien, estos túbulos son muy permeables al agua, entonces. ¿Qué habrá aquí? Muchas acuaporinas, ¿no? Mucho transporte de agua transcelular entre las células se va a producir. Si ustedes observan entonces esta gráfica, podemos observar que el sodio y el agua, el cloro, sodio, cloro, agua, van a estar siempre en una relación de flujo con el agua, ¿no? Y no va a haber una variación en la osmolaridad. Aunque otros iones, como el bicarbonato, la glucosa, los aminoácidos, sustancias
la glucosa y los aminoácidos van a ser totalmente filtrados, pero no influyen tanto en la osmolaridad. Entonces, ¿cuánto es la osmolaridad de litio en el túbulo proximal? Si yo les preguntaría cuánto será. 300 miliosmoles. Esa es la osmolaridad. Sigue siendo parecida a la del plasma, parecida a la del filtrado glomerular. ¿Sí? Por otro lado, también en el túbulo proximal se produce la secreción. ¿Sí? No solamente aquí hay reabsorción, sino también hay secreción. Hay secreción de diversas sustancias. ¿Vean? Muchos ácidos, bases orgánicas, fármacos se secretan a esta altura. ¿Sí? Metabolitos de sustancias que se tienen que eliminar. Estos ácidos orgánicos, estas bases, sales, ¿no? Oxalatos, uratos, son sustancias que se forman del metabolismo de las células y que tienen que ser eliminadas. Entonces, ¿cómo se eliminan? Mediante la secreción. ¿Sí? Fármacos, por ejemplo, al año cuando vean ustedes farmacología, un punto importante, hay un componente importante de la farmacología, que es la farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? Nada más que el estudio de los procesos que ocurren en cuanto a las presentaciones del tiempo que pasa el fármaco en el organismo, ¿no? Un proceso importante de la farmacocinética es la excreción de las sustancias. ¿Cómo los eliminamos a los fármacos? Nosotros tomamos los fármacos, pero no se quedan. Las moléculas tienen que salir. Primero se biotransforman por metabolismo, enzimas que intervienen en la biotransformación y luego tienen que ser eliminados. ¿Cómo los eliminamos? Por diversas vías: el hígado, el riñón, el sudor, las lágrimas, la leche materna. Se eliminan los fármacos, ¿no? En el riñón, que es el órgano que más elimina fármacos, se elimina por dos vías. Uno directamente por el filtrado glomerular, y otro por la secreción tubular. Entonces aquí, en este primer segmento, en el túbulo proximal es donde se eliminan los metabolitos de los fármacos que hay que eliminar, ¿no? Bien, hubo otras sustancias tóxicas también que ingresan en nuestro organismo y que tienen que ser eliminadas, no solo fármacos. Bien, está claro lo que ocurre en el asa, en el túbulo contornado proximal. Bien, ahora vayamos a ver lo que pasa en el asa de Henle, los productos de agua en el asa de Henle. El asa de Henle tiene 2 y hasta 3 segmentos. Primero, aquí, este segmento de aquí es el asa descendente, la rama descendente del asa de Henle. Y si observan ustedes, el túbulo proximal es grueso, ¿no? ¿Sí? Y en cambio el asa de Henle es más delgada, ¿sí? Pero hasta aquí llega el asa descendente. Luego hay la segunda parte, el asa ascendente. ¿Sí? Pero esta asa ascendente, voy a mostrarlo desde aquí, va a llegar prácticamente hasta la mácula, ¿sí? Hasta la unión o hasta el espacio que forman la arteriola aferente y la arteriola eferente. Va a pasar por medio de ese espacio del tubo. Entonces, hasta ahí llega el asa ascendente. Entonces, el asa ascendente tiene 2 porciones.
un asa ascendente fina o delgada, igual que el asa descendente, pero aquí otra vez se hace gruesa, ¿no? Entonces tiene este otro segmento, y el asa ascendente gruesa, ¿sí? Dentro de los procesos renales, ¿cuáles son los segmentos más importantes del asa de Henle? El asa descendente fina o delgada y el asa ascendente gruesa. En el asa ascendente fina casi no hay muchos procesos de reabsorción o de secreción. Donde se dan los verdaderos procesos son en el asa descendente y en el asa ascendente gruesa. Bien, ahora, fíjense, ¿cómo es el segmento descendente fino? Este segmento. ¿Qué va a ocurrir aquí? Aquí este segmento es muy permeable al agua, a tal punto que se reabsorbe un 20% del agua filtrada. Si le sumamos estos 20% a los 65% del túbulo proximal, ya estamos con el 85% del agua filtrada, ¿no? Que se está reabsorbiendo. Fíjense, aquí se reabsorbe el 20% del agua filtrada. Además, aquí se va a reabsorber de forma moderada sodio, urea, ¿no? Y otros solutos. Muy poco, por eso dice de forma moderada. Entonces, si aquí se reabsorbe mucha agua y menos solutos, ¿cómo quedará la osmolaridad del líquido que está en el asa descendente fino? ¿Aumenta o disminuye la osmolaridad? ¿Por qué? Pero si se reabsorbe más agua que solutos, más bien se concentra, aumenta. Aquí va a aumentar a 400 miliosmoles. Y en las nefronas de asa larga puede llegar hasta 600, 800 miliosmoles, porque se reabsorbe más agua que solutos. ¿Sí? Bien, ahora, luego tenemos ya el asa ascendente delgada, donde es impermeable al agua. Aquí no pasa nada, pasa nomás el líquido, hasta llegar al asa ascendente gruesa. Fíjense, aquí en el asa ascendente gruesa, este segmento es impermeable al agua. Al contrario que el segmento descendente fino. Aquí totalmente impermeable al agua, pero muy permeable para sodio, cloro y potasio. El 25% de sodio, cloro, potasio se va a reabsorber aquí. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el líquido que va a quedar en el asa ascendente? Se va a diluir. Esta agua se va a diluir, este líquido se va a diluir. Por eso a este segmento también se lo llama el segmento diluyente, porque diluye el líquido, porque reabsorbe solutos y no reabsorbe nada de agua. ¿Está claro? ¿Sí? Aquí podemos ver los procesos, ¿no? Aquí mucha agua, aquí nada de agua, y sí, sodio, cloro, calcio, todos los solutos se van a reabsorber. Pero no se reabsorbe. En cambio, arriba en el asa descendente, muy poco sodio, muy poco cloro. Sí. Tengo una pregunta. Cuando están explicando ustedes sobre la mácula densa del riñón, usted dijo que la mácula densa estaba en la porción proximal del túbulo marginado distal. Y en el libro decía que estaba en el final del asa de Henle ascendente gruesa. Claro. Fíjate. Sí, cuadra. Aquí, ¿no? Fíjate. Este es el túbulo distal y este es la rama ascendente, ¿no? Y en este punto, fíjate, en la mácula densa cambia. Desde aquí hacia abajo es el segmento ascendente grueso y de aquí hacia arriba es
asa o el túbulo contorneado distal. ¿Sí? Entonces, entre la unión entre el asa ascendente grueso y el túbulo distal, ahí está. ¿Sí? También al final del túbulo distal o al inicio, pero al final del segmento grueso ascendente o al inicio también del túbulo distal. Bien, no proximal, sino distal. Bien, ahora, fíjense todos el tipo de medios de transporte que tiene el segmento grueso de la asa pequeña, ¿no? Ustedes observan, aquí tenemos una asa, aquí tenemos un contratransporte sodio-hidrógeno y aquí un contratransporte sodio, cloro y potasio, ¿no? Estos cotransportes son importantísimos y el contratransporte y el cotransporte. Este contratransporte, vamos a ver que juega un papel importante en la regulación del equilibrio ácido-básico, porque está secretando un hidrógeno, lo estoy intercambiando por sodio, ¿no? Entonces está eliminando hidrógenos, los hidrógenos son ácidos. Y este otro cotransporte es importantísimo porque ayuda a reabsorber solutos, ¿sí? Gran cantidad de solutos. Si estos solutos no son reabsorbidos, ¿qué va a pasar? Van a pasar hacia el túbulo distal y van a hacer que aumente la osmolaridad del túbulo distal, y el túbulo distal va a traer así más agua desde el exterior, ¿sí? Desde el intersticio, y entonces gracias a eso se puede provocar una mayor eliminación de agua, ¿sí? En el organismo. Por eso este cotransporte es objeto también de la farmacología. A este cotransporte lo bloquea un diurético, se usa mucho, la furosemida, ¿sí? Lo bloquea. Y si lo bloquea no se reabsorben los solutos. Estos solutos pasan hacia el asa, al túbulo contorneado distal. Ahí hacen que el agua llegue más hacia el túbulo contorneado distal y se eliminan los solutos y el agua, que aumenta la eliminación del diurético, ¿no? Es un diurético que produce un efecto potente. Se elimina gran cantidad de orina cuando se utiliza furosemida, pero al mismo tiempo es un diurético que puede eliminar, ¿qué cosa? Potasio. Entonces puede deprimir la cantidad de potasio en el organismo. Puede provocar hipopotasemia. ¿Por qué? Porque fíjense que esta hormona le absorbe no solo el sodio, sino también el potasio. Aquí tenemos ese cotransporte. Bien, luego pasamos al túbulo distal. En el túbulo distal tenemos también dos porciones. ¿Mucho frío? Un rato hace calor, otro rato frío. Veremos entonces un ratito. Gracias. Cuando haga calor, no. Bueno, entienden. Vean, en el túbulo distal también tenemos dos segmentos. Un segmento inicial o una porción inicial que la vemos allá, ¿no?, coloreada, y una porción final. En la porción inicial, ¿verdad?, comienza donde
justo de la mácula densa, ¿no? Cuando cambia de túbulo, de asa de Henle a túbulo distal. Bien, ahí. Entonces, esta parte forma parte del complejo yuxtaglomerular, donde están unas células especializadas para determinar la osmolaridad del líquido y la presión de la sangre también. Una cosita antes me estaba olvidando, lo haremos aquí. ¿Qué va a ocurrir entonces con la osmolaridad en el túbulo, en el asa de Henle ascendente? ¿No? Vuelve a ser isomótica porque se elimina igual la misma cantidad de sodio. Es totalmente impermeable al agua. No está muy concentrado. No se elimina nada de agua. O sea, no se reabsorbe, perdón, nada de agua. ¿Sí? Pero sí mucha cantidad de solutos. Entonces aquí se diluye el líquido. Se diluye. Puede llegar hasta 100 miliosmoles. Después vamos a hablar de todo eso, nos vamos adelantando para que vayan ustedes ya pensando en cómo va cambiando la osmolaridad del líquido, la relación del agua con los solutos osmóticamente activos, ¿no? Entonces aquí puede llegar hasta 100 miliosmoles. Por eso se llama segmento diluyente, como les decía hace un momento, 100 miliosmoles, ¿no? Bien, ahora, al túbulo distal. Entonces está llegando el líquido. ¿Cuánto de agua ya se ha reabsorbido hasta aquí? 85%. El 80%. ¿Y de solutos? También. Un poco más de solutos que de agua. Entonces, si le ponemos pluma, a ver cuántos litros de agua nos quedan. ¿No? 15%, ¿cuánto será ese 15% de 80? 180 son todos. El 15% de 180, ¿cuánto es? 27 litros. Fíjense, ya casi nada, ¿no? De los 180 litros, tu ril de agua, ya sabes, tienes un balde de agua nomás que falta ser procesado. Desde aquí, desde el túbulo distal, entonces, empieza ya el ajuste final que va a haber en la cantidad de orina que se va a eliminar. Y si la cantidad si la orina que se va a eliminar va a ser una orina concentrada o va a ser una orina diluida. Si hay más agua de la que necesita nuestro organismo, porque hemos tomado mucha agua, a partir de aquí se va a eliminar más agua. La orina va a ser muy diluida. Y si no hemos tomado nada de agua, ¿no? Y nuestro organismo necesita retener agua para mantener la osmolaridad del plasma, del líquido extracelular, entonces también aquí se va a reabsorber más agua. ¿Y cómo va a salir la orina? Concentrada, se va a eliminar poca orina. Pero eso va a ser a partir de estos segmentos y hasta los túbulos, ¿no? Otra cosa interesante es que hasta ahora no hemos hablado de ninguna hormona, aunque la angiotensina, evidentemente, vamos a ver después, actúa en todos los túbulos, en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle, en el distal. Pero las principales hormonas que intervienen en la regulación de la, digamos, eliminación final de los líquidos y de los solutos, en especial del sodio, son la aldosterona y la hormona antidiurética. Esas hormonas actúan en todo este recorrido, desde la porción final del túbulo distal hasta los túbulos colectores y conductos colectores, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se va a hacer ya el afinamiento
de cuánto de sodio evidentemente se va a eliminar, de cuánto de sodio o de potasio se va a eliminar, cuánto de agua se va a eliminar. Todo eso con relación a las necesidades del organismo. En los segmentos anteriores, tanto en el túbulo proximal como en el asa de Heyden, se absorbe además casi en gran cantidad todo esto. Pero estos segmentos finales se vamos a ir viendo cómo ya se regula, ¿no? ya es el control fino de la cantidad de agua o la cantidad de productos que se van a eliminar de acuerdo a las necesidades del organismo. Entonces, vean, aquí, por eso es que también este complejo yuxtaglomerular está a partir de este punto, ¿no? Para encontrar cuál es la osmolaridad ya de líquido filtrado que está en ese punto, para ir regulando con las células epiteliales. Por eso dice, esta porción inicial que conforma la mácula densa forma parte del complejo yuxtaglomerular para la retroalimentación del filtrado glomerular y del flujo sanguíneo que está llegando al glomérulo. Se reabsorbe, ¿qué cosa aquí? Sodio, cloro, calcio, magnesio. Es todavía este segmento inicial totalmente impermeable al agua y a la urea. Sigue siendo un segmento diluyente, ¿no? Del sistema de túbulos. Aquí vamos a tener una bomba ATPasa, sodio-potasio, ¿no? Y con transporte de sodio y cloro, ¿no? El cloro va a ser reabsorbido, ¿no? Y junto con el sodio, el cloro va a pasar por difusión simple y el sodio por la ATPasa, ¿no? Hacia el intersticio. Recuerden, si esta es la luz, este es el túbulo, este es el intersticio y aquí que estaría el capilar peritubular, donde se están dirigiendo todas estas sustancias que se están reabsorbiendo. Bien, ahora, vean la porción final, esta porción final del túbulo contorneado distal. Aquí ya empiezan estas células, las células principales y las células intercaladas. Estas células tienen dos funciones. Las células principales reabsorben agua y sodio y secretan potasio a la luz tubular. Entonces, cambian sodio con potasio. Además, reabsorbe agua. Y en cambio, las células intercaladas reabsorben iones potasio y secretan iones hidrógeno. Tienen las dos células, las intercaladas y las células principales, funciones diferentes y mecanismos de transporte también diferentes. Vean, las células principales, esta es la célula principal. Fíjense, ¿qué mecanismo de transporte utiliza la célula principal? La bomba ATPasa sodio-potasio y un canal de sodio que reabsorbe el sodio hacia el interior de la célula y luego la ATPasa bombea hacia el intersticio. Además, la ATPasa intercambia el sodio con el potasio y este potasio, por un canal de potasio, por difusión sale hacia el túbulo, ¿sí? Entonces, estas células, las células principales, entonces, van a actuar reabsorbiendo sodio y secretando potasio. ¿Y cuándo van a actuar estas células? Cuando una hormona, la hormona aldosterona, se secreta. La aldosterona llega aquí, ¿y qué hace la aldosterona? Rápidamente vamos a describir el mecanismo de acción de la aldosterona, porque después cuando veamos en endocrino vamos a volver a
estudiar en detalle a la aldosterona. Pero la aldosterona llega aquí. Aquí hay un receptor para la aldosterona, el receptor mineralocorticoide se llama, ¿no? Este receptor está en la célula, en el interior, porque la aldosterona es una hormona liposoluble, atraviesa la membrana con facilidad, llega al interior de la célula, en la célula se une al receptor mineralocorticoide y junto el complejo hormona-receptor se dirigen hacia el núcleo y se ubican junto al ADN. ¿Para qué? Para que se active la síntesis proteica. ¿Y qué proteínas se van a activar? La ATPasa y el canal de sodio. Fíjense, si hay aldosterona, entonces se reabsorbe sodio y se secreta potasio. Si no hay aldosterona, no se reabsorbe sodio ni se secreta potasio. Cuando, dos mecanismos o dos estímulos hay para la producción de aldosterona. El principal estímulo para la producción de aldosterona es la concentración de iones potasio en el líquido extracelular. Entonces, el potasio en el líquido extracelular va a estimular la producción de la aldosterona en la corteza suprarrenal, ¿sí? Si aumenta el potasio, va a aumentar la producción de aldosterona. Si disminuye el potasio en el líquido extracelular, va a disminuir la producción de aldosterona. Por decir, si el potasio, ¿cuánto es en el líquido extracelular? 4.2, ¿no es verdad? Por decir que el potasio aumenta a 4.5 miliequivalentes, ¿no? En el líquido extracelular, la glándula suprarrenal va a aumentar la producción de aldosterona. ¿Para qué? Para que este exceso, estos 0,3, sean eliminados por este mecanismo. Si disminuye la concentración de potasio, va a haber menos aldosterona y la aldosterona no va a actuar o va a actuar menos sobre la célula y se va a secretar, se va a eliminar menos potasio. Está claro, ¿no? Para mantener las concentraciones de potasio. Por eso la aldosterona es la hormona que actúa en función a las concentraciones de potasio. Pero además hay otro estímulo para la aldosterona. ¿Cuál será? ¿Qué otro estímulo que ya hemos estudiado? ¿Quién? ¿Quién había dicho por acá? ¿Aumento de quién? El sistema sensórico. Disminución de la bolémica. Ya, disminuye la bola, ¿y qué pasa? Se activa el sistema renal. El sistema renina angiotensina. La angiotensina entonces también estimula la producción de aldosterona. Sí, son los dos mecanismos que actúan para la producción. ¿Y qué hace entonces cuando ocurre la activación del sistema renina angiotensina aldosterona? La angiotensina va hacia la glándula suprarrenal, estimula la producción de aldosterona, la aldosterona viene aquí y aumenta la reabsorción de sodio. Y junto con el sodio, ¿qué va a aumentar? Por vía transcelular, el agua. Se va a reabsorber agua, ¿no? Entonces, cuando disminuye la bolemia, ¿está bien? Se activa el sistema renina angiotensina aldosterona. Bien, entonces, fíjense. La aldosterona y estas células principales, en especial, lo que hacen es mantener una concentración intracelular alta de potasio y favorece la difusión hacia los túbulos, ¿no? ¿Y para qué? Para eliminar el potasio cuando hay un exceso de potasio, ¿no? La aldosterona. Pero bueno, es las células principales. En cambio, en las células intercaladas tienen otro mecanismo. No tengo el dibujo de esta célula aquí, pero vamos a dibujar la intercalada aquí. Esta célula intercalada tiene una bomba parecida a la ATPasa,
pero es una bomba de hidrógeno. ¿Sí? Está en este lado. Entonces, ¿qué hace esta bomba? Y es interesante. Secreta, elimina un hidrógeno y va a reabsorber un bicarbonato. Intercambia un hidrógeno por un bicarbonato. Es el mecanismo principal que tenemos, entre otros, pero este es un mecanismo potente para mantener el equilibrio ácido-base. Si el organismo tiene digamos, el líquido extracelular está más ácido, se van a eliminar hidrógenos y se van a reabsorber bicarbonatos. Si por el contrario está demasiado ácido, se va a paralizar este mecanismo, ¿no? No se van a eliminar hidrógenos ni se van a reabsorber bicarbonatos. Y los bicarbonatos, ¿hacia dónde van a ir? Hacia la orina, y vamos a tener una orina más bien alcalina, ¿sí? Y cuando hay acidosis, ¿qué vamos a tener? Mayor eliminación de hidrógenos y una orina ácida, ¿no? Son células que van a cumplir esas funciones. Estas células entonces están distribuidas por toda la porción final del túbulo distal, pero también están por los túbulos colectores y los conductos colectores. Claro. Una vez que el agua entonces ha llegado a estas porciones finales, el líquido ha llegado a estas porciones finales, va a reabsorberse más o menos el 10% del agua del sodio filtrado, el medular. La permeabilidad del agua aquí va a estar controlada por la hormona antidiurética. Así como el sodio está controlado y el potasio por la aldosterona y el agua por la hormona antidiurética. Entonces, si hay una cantidad excesiva de agua en el organismo, el hipotálamo no va a producir hormona antidiurética. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a eliminar agua. Estas células no van a producir agua. Si, por el contrario, hay una deficiencia de agua en el organismo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El hipotálamo va a producir mayor cantidad de hormona antidiurética, va a ir hacia estas células y va a hacer que se reabsorba agua. Una cosa interesante es que también estas células de las porciones del conducto medular, el colector medular, tienen unas células que también son sensibles a la hormona antidiurética, ¿no? Esta hormona llega hasta la célula y también va a actuar sobre el núcleo. ¿Y qué va a hacer este núcleo? Va a activar la transcripción de genes. Y una vez que se activa la transcripción de genes por hormona antidiurética, ¿qué genes se van a activar? Los que van a estimular la síntesis de aquaporines, es decir, canales de agua, para que el agua circule con facilidad, para que se produzca la ósmosis. Pero no solamente se requiere la hormona antidiurética aquí en el conducto colector medular, sino también además se requiere que aquí la osmolaridad sea mayor que la del túbulo. Si aquí el túbulo tiene una osmolaridad de 500 miliosmoles, por decir, y aquí es 500 miliosmoles, aunque estén abiertos los canales no va a circular el agua. Pero si aquí hay 600 miliosmoles, ¿qué va a ocurrir? Va a ir el agua hacia los túbulos, o hacia el líquido intersticial, perdón. ¿No es verdad? Entonces se va a reabsorber agua. Entonces, son mecanismos
que se ponen en marcha gracias a estos medios de transporte, ¿no? Que se van dando. Entonces, volviendo a ya lo que ocurre al conducto colector modular, aquí se reabsorbe agua de 10%. Si tenemos ya el 10% de agua, ¿cuánto de agua ya se ha reabsorbido? 95%. 95%, ya tiene un 5% más de agua, ¿no? Que ya va a tener un ajuste final en los conductos colectores, ¿no? Bien, ver cómo va cambiando digamos, cómo va comportándose la reabsorción de solutos en las distintas porciones de los tubos. Aquí tenemos el tubo proximal, que es lo que se reabsorbe de aquí: sodio, ¿no? Agua, potasio, glucosa, aminoácidos. No se reabsorbe nada de creatinina, no se reabsorbe el ácido paramino úrico, no se reabsorbe la urea, por eso aumenta su concentración. Estos otros bajan su concentración. Y el sodio y el potasio más o menos se mantienen en la misma concentración, porque hemos visto que se reabsorben las partes iguales, o a cantidades iguales, o porcentajes iguales. En cambio, en asa de Henle, vean, hay un comportamiento distinto, ya sea en el asa descendente como en el asa ascendente. En el asa descendente se concentran los iones, porque hay más absorción de agua que de iones. En cambio, en el asa ascendente gruesa, más se reabsorben los iones que el agua. Y a partir ya del túbulo distal y de los conductos colectores, ya la cosa cambia. Todo depende de qué, de la presencia de las hormonas. Pero hay otras sustancias que no van a ser afectadas por las hormonas, ¿no? Aquí la creatinina, la urea, el ácido paramino-úrico, todos estos van a ir aumentando más bien su concentración. Si uno indica que la sustancia se reabsorbe a los mismos grados que el agua, vamos a tener una mayor concentración de la sustancia. Si es menos, se reabsorbe más que el agua, vamos a tener una concentración menor de la sustancia. Bien, aquí vamos a quedar, nos vemos la próxima clase.